Estimados estudiantes, en el presente video les voy a dar una explicación sobre cada una de las secciones del plan de clase, cuyo formato les he enviado a través de la plataforma Canvas. Así que por favor les pido utilizar dicho formato. Vamos a empezar. Como primera sección vamos a incluir los datos informativos. Para esto usted debe usar datos ficticios. Así que en cada una de estas secciones vamos a incluir lo que usted desee, ¿sí? Como ejemplo, yo les he escrito como nombre de la escuela, Unidad Educativa La Inmaculada. El tema vamos a utilizar Means of Transportation. De aquí en adelante tengan por favor muy en cuenta este tema para que pueda entender los ejemplos que he incluido en cada una de las secciones. En la fecha usted tendrá que incluir el día en el que ha elaborado el plan de clase. El grado va a depender del texto que usted haya elegido. Recuerde que se le ha enviado algunas unidades escaneadas. Asimismo, tienen información a qué grado pertenece cada texto. En la duración de la clase, como ya les había comentado en la primera video colaboración, vamos a hacer cada clase de 30 minutos. Ahora, para identificar el nivel, usted obviamente tendrá que revisar la información que contiene cada una de las unidades seleccionadas. Entonces, a partir de ello, pues usted incluirá si es beginner, si es intermediate, si es advanced, etc. En la última parte tendrá que incluir su nombre, ya que usted es la persona que diseña el plan de clase. A continuación tenemos la sección en donde vamos a redactar nuestros objetivos. Bueno, en esta parte, como ustedes podrán ver, tienen 4 espacios para 4 literales, pero esto no quiere decir que necesariamente usted tenga que plantearse 4 objetivos, ¿sí? El número de objetivos que usted se plantee dependerá del tema de la clase, del contenido de la clase, de lo que usted quiera que sus estudiantes aprendan o practiquen en su clase, ¿sí? Ahora, estos deben ser redactados de manera clara y concisa. ¿Cómo los vamos a redactar? Vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Continuando con el tema de los medios de transporte, yo me he planteado 3 objetivos, ¿sí? Entonces, el primero, como podrán ustedes observar, es identificar 5 palabras referentes a medios de transporte. Yo las he incluido ahí, estas palabras. De hecho, necesito que ustedes también incluyan o sean específicos con cada una de las cuestiones que van a enseñar en su clase. En este caso, como tengo vocabulario, yo he incluido el número de palabras que voy a enseñar en mi clase. Pero si, por ejemplo, ustedes tienen tal vez alguna regla gramatical, pues tendrán que escribirla también acá entre paréntesis, ¿sí? Asimismo me he planteado pronunciar esas palabras relacionadas a medios de transporte de una manera correcta. Y como último objetivo es preguntar y responder la siguiente interrogante: What's this? ¿Sí? Y la respuesta que sería This is a, y dependerá pues de la palabra que las palabras que quiero que mis estudiantes ya identifiquen, ¿sí? Entonces, estos son los 3 objetivos que me he planteado para mi clase sobre los medios de transporte. Entonces quiere decir que al final de la clase mis estudiantes tendrán que saber identificar estas palabras, tendrán también que pronunciar estas palabras de manera correcta y también ellos tendrán que preguntar y responder la interrogante What's this? ¿Ya? Seguido de ello tenemos la sección en donde vamos a incluir los métodos, las estrategias de enseñanza y los materiales didácticos que voy a elaborar para mi clase.
En esta parte lo único que vamos a hacer es enumerar o hacer una lista de todo aquello que me haya yo planteado desde un inicio. Claro que los métodos van a depender, ¿no?, del tema a enseñarse, también del nivel de los estudiantes, de la edad de los estudiantes, ¿sí? Si usted no tiene conocimiento de los métodos de enseñanza ni tampoco de estrategia, entonces tendrá que investigar, ¿no? Investigar al menos los nombres. Aquí en esta parte no se requiere que me indique de qué se trata cada método. No, simplemente necesito que me ponga el nombre correcto. Asimismo, las estrategias. Nombre de las estrategias que usted va a utilizar, ¿sí? Nuevamente, y quiero insistir, solo se piden los nombres de los métodos y nombres de estrategias. Por favor, aquí tengamos mucho cuidado al momento de escribir los métodos. Hay personas que, por ejemplo, como método escriben flashcards, ¿sí? Cuando flashcards es un material didáctico. Entonces, por favor, como les digo, si no tienen conocimiento de cuáles son los métodos de enseñanza y qué son los métodos de enseñanza, por favor, deben investigar. Asimismo, se pide métodos de enseñanza del inglés. Ha pasado que ponen dentro de estos métodos el cómo enseñar matemática. Y no, estamos hablando de métodos para enseñar inglés, ¿ok? Entonces, tenemos tenemos un ejemplo, ¿sí? Yo he propuesto como métodos Total Physical Response y Audiolingual. Como estrategias Pair Work, Individual Work y Visuals. Y como materiales didácticos que voy a utilizar están Realia, que son objetos reales, videos, flashcards, songs and worksheets. ¿Okay? Incluir todos los materiales que voy a utilizar para mi clase. En esta ocasión tenemos la cuarta sección, que es Anticipatory Set. Ahora, ¿qué es lo que vamos a escribir? Lo que necesitamos aquí es pensar en una actividad introductoria para enfocar la atención de los estudiantes hacia el tema. Puede ser cualquier actividad, ya sea un video, una canción, tal vez una dinámica, pero esta actividad necesariamente tiene que estar relacionada con el tema que voy a dar en mi clase. Como ejemplo, yo les he puesto I'll show students a video of a song called Means of Transportation. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Como voy a dar yo el tema de los medios de transporte, he buscado un video, ¿sí?, en el cual pues haya una canción, ¿sí?, para que mis estudiantes sepan que toda la clase va a estar relacionada con este tema. No se olviden que en esta sección solo se debe incluir una actividad, ¿sí?, que no puede ser de más de 1 o 2 minutos. Es algo muy sencillo, algo muy rápido. Ahora, en donde sí vamos a enfocar nuestra atención es en esta parte del Main Teaching Input, que yo personalmente considero la más importante del plan de clase. ¿Por qué? Porque es en esta parte en donde yo como profesor voy a pensar en todas las actividades que me van a servir a mí para lograr lo que me he propuesto desde un inicio y para lograr un aprendizaje significativo de mis estudiantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que de las actividades que yo estoy elaborando, planificando, diseñando para esta sección, pues me van a servir para que mis estudiantes en realidad demuestren si aprendieron o no aprendieron el tema propuesto para mi clase, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esta parte? Pues vamos a indicar paso a paso el desarrollo de nuestra clase, ¿sí?
¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a describir cada una de las actividades que vamos a realizar en la clase para lograr el aprendizaje significativo en base al tema que nos hemos planteado, al tema que hemos buscado, al tema que vamos a desarrollar en nuestra clase. ¿Qué debemos hacer acá? Debemos incluir paso a paso qué es lo que yo voy a hacer, qué actividades voy a implementar en la clase. Para esto debo incluir el nombre del método, los métodos que he propuesto en un inicio, ¿sí? Es decir, yo hago la actividad y entre paréntesis escribo el método de enseñanza, ¿ok? Por el momento solo vamos a incluir actividad y el método. Luego de ello vamos a describir también la forma de cómo vamos a utilizar el material didáctico. ¿Sí? En el ejemplo que viene a continuación se va a reflejar todo esto que les estoy indicando. ¿Sí? Ahora, en esta parte de Main Teaching Inputs, usted no puede incluir actividades que no sean relacionadas o que no sean enfocadas a esta parte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? De que, por ejemplo, hay estudiantes que aquí en esta parte me escriben la forma de cómo van a evaluar. Cuando no estamos todavía evaluando. Nosotros estamos enseñando para que nuestros estudiantes aprendan el tema de mi clase. ¿Sí? Entonces, solo vamos a pensar en las actividades para enseñar. ¿Sí? Luego, en otras secciones es en donde vamos a plantear actividades, en cambio, que van a servir que nos van a servir, ¿sí? Para ver si es que los estudiantes aprendieron o no en el Main Teaching Input. ¿Sí? Entonces, dentro del ejemplo yo me he propuesto o he planificado 4 actividades, continuando con el tema de los medios de transporte. Entonces, como primera actividad, luego obviamente de la actividad que propuse en Anticipatory Set, ¿ya? Que es esa actividad, como les decía, me va a servir solo para enfocar a los estudiantes, para que los estudiantes sepan de qué se va a tratar mi clase, ¿sí? Entonces, ahorita es cuando yo empiezo a enseñar mi tema. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Les voy a indicar a mis estudiantes un video sobre los medios de transporte. Obviamente tienen que ser sobre los 4 medios de transporte que puse en los objetivos. Luego, como ya he proyectado el video, ¿no es cierto? Les he hecho ver, les he hecho observar. Entonces voy a hacer que miren nuevamente el video y les voy a pedir que repitan algunas veces cada una de las palabras que están allí. ¿Sí? Entonces, yo al momento de que hago que los niños repitan cada una de las palabras, estoy aplicando un método. ¿Sí? ¿Qué método será? El Oriolingual Method. Entonces, yo he puesto ahí la actividad y entre paréntesis el método que estoy aplicando. Luego de ello he planteado otra actividad más, que es mostrarle a los niños objetos reales o realia, ¿sí? Y preguntarles What's this? ¿Sí? Entonces, en la primera vez yo voy a modelar esta pregunta con la respuesta y luego pues les pediré a ellos tal vez que repitan, ¿ya? What's this? This is a plane. What's this? This is a bike, etc. ¿Sí? Entonces, con esta actividad, ¿sí? Estoy más que enfocada, no solo con esta actividad, con estas 3 actividades, estoy más que enfocada con el tema propuesto en un inicio, ¿sí? Y luego, obviamente, la 4ª actividad también, ¿sí? He diseñado también para aplicar otro método, ¿sí? Que es, I pretend to be a plane, a train, a car, and a bike. And I'll encourage students to say what means of transportation I am miming. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? De que, bueno, yo voy a fingir que soy un carro, haré pues movimientos como un carro, etcétera. Utilizaré pues movimientos corporales y eso pues demuestra que estoy aplicando el
Total Physical Response. ¿Sí? Estos son simplemente unos ejemplos. Eso no quiere decir que usted vaya a hacer lo mismo, ¿no? Usted tiene que utilizar su creatividad, su imaginación, y todas las actividades que usted se plantee serán de acuerdo al tema de la clase, ¿sí? Al tema de la clase, a la edad de los estudiantes, entre otros factores que ustedes ya conocen, ¿sí? Pero en esta parte de Main Teaching Input necesito que describa paso a paso lo que usted va a dar en su clase. Ahora, una vez que usted ya enseñó el tema, ¿no es cierto? Ya planificó esas actividades. De aquí en adelante, desde la sección número 6 en adelante, es en donde los chicos demuestran, o donde usted incluye actividades para que los chicos demuestren si en realidad aprendieron o no lo que usted enseñó en Main Teaching Input, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata este Guided Practice? Este Guided Practice es en donde usted elabora, planifica actividades que pueden ser ejercicios o tareas y va a asignar a sus estudiantes para que demuestren lo aprendido en la clase. ¿Sí? Entonces usted aquí aplicará ciertas estrategias, tal vez lo hará trabajar estudiantes en grupo, en parejas o individualmente, ¿sí? Ahora, en esta parte es en donde el profesor asigna estas actividades y el rol de este es monitorear la clase para ver pues si es que ellos están haciendo un buen trabajo. Aquí pueden ser también varias actividades. Recuerde también que las actividades pues van a estar limitadas por el tiempo, ¿no? No quiere decir que yo les he incluido aquí 4 actividades y que ustedes también lo van a hacer de la misma forma, no, ¿sí? Estos simplemente son ejemplos. Aquí me he propuesto 4 cosas. La primera, les voy a dar una hojita de trabajo en donde ellos tendrán que escuchar los medios de transporte y en su hojita ellos encierran con un círculo lo que yo le pronuncie, o puede ser también que utilice una grabadora y les haga escuchar y ellos realizan su tarea, ¿no? Ahora ahí les he puesto sí annex, ahí qué quiere decir con ello, de que luego inmediatamente de cada plan de clase usted tiene que incluir el material elaborado. Entonces si usted hizo 3 materiales, por ejemplo, y el worksheet es el número 3 después del video, después de real, le ponemos sí annex number 3. ¿Sí? Depende pues de cómo organice usted estos materiales, ¿sí? Luego, como segunda actividad les he puesto I'll give them some flashcards to say the name of each means of transportation. I'll model the sentence this is a. ¿Ok? Entonces les doy, planifico darles a mis estudiantes, ¿sí? Puede ser en parejas, puede ser en grupos pequeños, ¿sí? Les doy las flashcards y ellos tendrán que indicar, ¿no? Indicar utilizando el modelo que es la oración, pues this is a plane, this is a car, this is a bike, etc. ¿Sí? Ahora, luego de esta actividad, quiero que realicen en parejas otra actividad más. Entonces, un estudiante toma un objeto, ¿sí? O realia, y le pregunta what's this, y el otro dirá this is a, ¿sí? Entonces, ¿están o no demostrando lo que ellos aprendieron en Main Teaching Input? Por supuesto que sí. Y como última actividad que he incluido es I'll monitor them to see if they have any doubt or problems when doing the task. Entonces, obviamente en el Guided Practice, el profesor monitorea lo que están haciendo de los estudiantes, ¿sí? Esa es la diferencia con la siguiente sección, que es Independent Practice. En Independent Practice, usted le asigna un trabajo también a sus estudiantes, ¿sí? Y ese trabajo lo puede hacer en casa o lo puede hacer en clase.
Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo otro? Como le decía, es que aquí usted no lo monitorea, simplemente lo deja que el estudiante trabaje solo, ¿sí? Sin su asistencia. En cambio, en el Guided Practice, ahí usted asistía al estudiante, ¿no? Como ejemplo, les he puesto, I'll give a students a worksheet. They will listen to the audio and they will draw a picture. And this activity should be done individually. ¿Sí? Entonces aquí estoy aplicando una estrategia que es individual work. ¿Sí? Les doy entonces un hojito de trabajo, ellos escuchan el audio y dibujan, ¿no? Entonces ahí, ¿qué estoy demostrando con ello? De que mis estudiantes ya saben identificar los 4 medios de transporte, ¿ya? Pero ojo, no se olviden que Guided Practice, Independent Practice y el resto de secciones es donde sus estudiantes demuestran lo aprendido en Main Teaching Input. Como octava sección o parte del plan, tenemos la evaluación o assessment. ¿Sí? Aquí entonces voy a diseñar las actividades con las cuales evaluaré el rendimiento de mis estudiantes. ¿Sí? Aquí usted puede incluir, si usted dice, bueno, no, yo quiero evaluar en toda la clase a mis estudiantes, ¿sí? Perfecto, lo ponemos ahí, ¿no? Pero tendrá que incluir la forma de cómo va a evaluar. Si dice, bueno, yo les voy a hacer preguntas, ya, perfecto, incluyan las preguntas. En el ejemplo he puesto algo similar. I will assess my students during the class through participation. I'll ask them the following questions. What's this? What are you drawing? Etcétera, ¿no? Entonces, aquí no quiere decir que solo usted me pone, le evaluaré toda la clase, sí, pero ¿de qué forma va a evaluar a sus estudiantes? Otra actividad que les he puesto, I'll ask them to come to the board and mind any means of transportation. ¿Sí? Como les digo, aquí vamos a evaluarlos. Esta evaluación puede ser oral, puede ser escrita, pero obviamente todo dependerá de los objetivos planteados. ¿Sí? Aquí, supongamos que usted me incluye una actividad siguiendo con mi tema de medios de transporte. Me pone, I'll ask my students to write the 4 means of transportation already learned. ¿Sí? Esa parte no está bien. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo no me planteé ese objetivo de que mis estudiantes aprendan a escribir los nombres de los medios de transporte. Entonces estaría mal decir eso. Entonces, como ustedes lo habrán visto, en toda la planificación se han diseñado actividades que están directamente relacionadas con los objetivos. ¿Sí? Si yo pongo cosas diferentes, entonces prácticamente no valdría mi planificación. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con todo lo que me he planteado desde un inicio. Entonces tengamos mucho cuidado con esto, seamos muy cautos. ¿Sí? Que primero tengo que elaborar mis objetivos, luego incluir los métodos, estrategias, tengo que incluir las actividades que me van a servir para lograr que ellos aprendan, luego las actividades que me van a servir para demostrar lo que han aprendido y la evaluación. Pero todo tiene que estar relacionado con todo. Y como última parte tengo el Closing Review and Follow-up. ¿Qué quiere decir esta parte? Que es como yo les llamo el as bajo la manga. ¿Sí? Supongamos que en la evaluación sus estudiantes salen mal. ¿Sí? Usted ve que un 90% de ellos, o incluso menos, no logran identificar esos medios de transporte. Entonces, yo tengo que elaborar o tener pensada una actividad que me va a ayudar a reforzar los temas que no hayan quedado claros, ¿sí? De tal manera que estos chicos van a solidificar los puntos más importantes de la clase.
¿sí? Ojo, no quiere decir que esta actividad yo la voy a hacer en mi clase. No necesariamente. ¿Por qué? Porque si yo veo en mi evaluación que mis estudiantes aprendieron todo, es que si a través de la evaluación vi que mis objetivos se cumplieron, entonces ya no tendría que aplicar esta actividad, ¿sí? Pero si pasó lo contrario, en cambio sí la tengo que aplicar, ¿sí? Entonces, de todas maneras, se la tiene que incluir en la planificación, ¿sí? Yo les he puesto entonces, I show students a video of the vocabulary learned and make them repeat several times. ¿Sí? Esa es mi última actividad que la puedo o no aplicar, ¿sí? Entonces, eso es todo en cuanto a las secciones del plan de clase. Espero que haya quedado muy claro cada uno de ellos. Y bueno, como les decía, tenemos que hacer 10 planes de clase con el material didáctico, ¿sí? El material didáctico puede ser lo que usted tenga en casa, puede utilizar también recursos en línea, pero obviamente los tiene que incluir. Hacemos plan de clase número 1, seguido de ello las fotos de los materiales didácticos. Plan de clase número 2, fotos del material didáctico que usted ha diseñado. En la primera videocolaboración yo les había dicho que pueden ser 2 o más materiales, ¿sí? Uno me parece muy poco. Yo creo que nadie usamos un solo material didáctico, ni siquiera para 20 minutos de clase, no se diga para más. Entonces, de 2 materiales didácticos en adelante, usted puede diseñar o elaborar y enviar las fotos respectivas, ¿sí? Entonces, aquí les he incluido también lo que debe hacer. Como les decía, cada plan de clase debe tener su respectivo material didáctico, 2 o más. El material didáctico va a depender obviamente de los objetivos planteados, del contenido de la clase, de la edad de los estudiantes, del nivel incluso, ¿sí? Todo va a depender de lo que usted planifique. Como material didáctico tenemos pictures, flashcards, posters, handouts, realia, songs, manipulatives, qué sé yo. Hay una serie de materiales que están al alcance, ¿sí?, de sus manos, y si no los tiene en casa, pues tendría que acudir a material en línea. Y nuevamente, como les dije hace un momento, vamos a incluir las fotografías del material que usted haya elaborado. Y bueno, eso es todo. Espero que esta explicación haya sido muy útil para ustedes. Espero que la hayan entendido, pues, y si a pesar de esto tienen preguntas, no duden en contactarse conmigo a través del horario de tutorías que tenemos cada semana o a través de la sección de mensajería. Les agradezco muchísimo por su atención.